La fertilización es una historia heroica donde uno de los millones de espermatozoides depositados en la vagina consigue lograr su objetivo. Es así como comienza la historia de todos nosotros, pero ¿cómo inicia exactamente? La primera etapa es la fertilización, momento en que un óvulo es fecundado por un espermatozoide, se da dentro de las trompas de falopio y los pasos son los siguientes. Los primeros espermatozoides, al alcanzar al óvulo, liberan enzimas en el acrosoma y se dirigen a través de las células de la capa granulosa y la capa gelatina. El esperma se une a un receptor en la zona pelúcida, se fusiona con la membrana plasmática del óvulo y liberan un núcleo repleto de ADN. Estos provocan un aumento de calcio intracelular y estimulan la liberación de los gránulos corticales, a lo que se le conoce como reacción cortical. Los gránulos corticales hacen que el agua intracelular se mueva por ósmosis al espacio perivitelíneo, que está entre la zona pelúcida y la membrana plasmática. La afluencia levanta la zona pelúcida de la membrana del óvulo, forma una envoltura de fertilización que evita que otros espermatozoides entren en el óvulo. En esta imagen podemos apreciar todas las etapas del embarazo. Cuando hablamos de la fecundidad, nos referimos a esto. En este proceso, el espermatozoide lleva la mitad del ADN del padre para fusionarlo con el ADN de la madre ubicado en el óvulo. El ADN se empaca en forma de cromosomas. A las células sexuales se les conoce como gametos. Los gametos tienen la mitad del número de cromosomas, es decir, cada una de estas células tiene 23 cromosomas. En los seres humanos, la mayoría de las células de nuestro cuerpo contiene 46 cromosomas o 23 pares, de los cuales uno de ellos pertenece a nuestra madre y el otro a nuestro padre. El cigoto es una célula diploide que tiene el doble número de cromosomas y con ayuda de varias mitosis se duplica hasta formar una mórula. La mórula proviene del latín morum, que significa mora y hace referencia a la masa de células que se ha formado. Por lo regular son para aproximadamente 16 células entre 4 o 5 días. La mórula comienza a tener una diferenciación de células entre sí mismas, obteniendo una estructura esférica. En su parte externa se forma el trofoblasto, que más tarde se convertirá en la placenta. En su parte interna se forma el embrioblasto, o también conocido como masa celular interna, conformada por blastómeros, un líquido llamado blastocele y una zona pelúcida. El embrioblasto es también conocido como masa celular interna, conformada por blastómeros, que más tarde serán lo que conocemos como células madre embrionarias. Con ellas podrían curar enfermedades incurables o en un futuro construir órganos para quienes lo necesitan. Las células madre embrionarias tienen plasticidad, es decir, pueden transformarse en cualquier célula del organismo. Existe otro tipo de células madre llamadas somáticas o adultas. La diferencia con las embrionarias es que no tienen tanta plasticidad, por tanto no tienen el potencial para crear vida, y todos poseemos estas células dentro de nuestra médula ósea. Esta es la segunda etapa donde las células se especializan para realizar diferentes funciones. Los organismos multicelulares comienzan como una sola célula dividida por mitosis. La mitosis replica las células, por lo que tienen el mismo número de cromosomas y continúan replicándose cada una por su cuenta. Así, obtendremos 4 células, cada una tendrá un número diploide hasta formar billones con pares homólogos. Las células se diferencian para conformar distintas partes de nuestro cuerpo como el cerebro, el corazón o los pulmones. Las células reciben señales para activar o silenciar la expresión génica, además causan lisación en las células. Los determinantes citoplasmáticos pueden distribuirse desigualmente y la expresión génica depende de la concentración. Todas las células de nuestro cuerpo poseen ADN y este a su vez contiene genes. Sin embargo, las células madre tienen que leer diferentes genes cada uno para hacer proteínas diversas. Con ayuda de la expresión génica, las células madre encienden el gen de la célula que quiere ser activada y apaga los demás. A esta función se le conoce como pluripotentes, es decir, se pueden especializar en cualquier tipo de célula. No obstante, una vez que ya se especializaron, este cambio es irreversible. Las instrucciones del ambiente interno son en realidad factores de transcripción unidos a precursores de ARN mensajero, encendiendo los genes aunque no queden distribuidos equitativamente, y las instrucciones del ambiente externo, mejor conocidas como inducción, son células que presionan a otras mediante señales como la difusión, contacto directo o uniones de hendidura. La mayoría de las células que conforman nuestro cuerpo son producto de la mitosis y se conocen como células somáticas, pero ¿cómo obtenemos las células haploides?
Algunas de las células que se dieron por mitosis se diferencian en células germinales en las gónadas, en el caso de la mujer en los ovarios y en los hombres en los testículos. Las células germinales en las gónadas van a producir gametos debido al proceso de la meiosis, es decir, los ovarios producirán óvulos y los testículos espermatozoides. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre las mutaciones? Si tenemos una mutación en una célula somática, esto puede provocar algo tan peligroso como el cáncer, pero esto no afectaría el ADN que heredarán nuestros hijos. Si sucede una mutación cuando se están diferenciando las células de nuestros gametos y se diferencian en células gaméticas, se producirán células con una mutación que podría pasar a nuestros hijos. Puede ser que no todas las células tengan la mutación, puede ser que ese espermatozoide no se fusione con el óvulo o en dado caso, que algo impida que el espermatozoide nade por el fluido y lo logre. Conclusión, las mutaciones solo afectan a tus hijos cuando estas mutaciones suceden en células que eventualmente se van a diferenciar en los gametos que darán lugar a tus hijos. Los cuerpos de organismos multicelulares pueden tener 3 ejes: delanteros, posteriores o vientre y laterales. El desarrollo de estructuras difiere según su ubicación alrededor de los ejes y la formación de patrones depende de morfógenos. El primer morfógeno descubierto es un factor de transcripción producido por gen bicoide en la mosca Drosophila melanogaster. Los genes determinantes del plano corporal trabajan con genes reguladores y contienen planos de los factores de transcripción que la controlan. La actividad de un gen activa otro gen y crean una cascada reguladora que especifica eventos de fertilización a edad adulta. La más conocida es la de Drosophila melanogaster. Los morfógenos establecen los ejes principales del cuerpo, actúan como factores de transcripción y activan genes GAP, organizan las células en grupos de segmentos y activan genes de reglas de pares. Los genes de regla par activan los genes de polaridad de segmento, ajustando eje anteroposterior dentro de cada segmento. Los genes GAP y los de regla de pareja activan genes homeóticos, desarrollando estructuras al activar genes controladores de la diferenciación celular. En la etapa 5, los semiotic genes contienen patrones de transcripción para los factores de transcripción. Al mutar, causan el desarrollo de animales con estructuras en lugares equivocados. Los genes HOMOX son similares entre sí, como el del ratón y el de la mosca de la fruta. Son homólogos y están relacionados porque evolucionaron a partir de un antepasado en común. En esta etapa, las células de la blástula se mueven para reorganizar al embrión. Una capa de la blástula crea 2 capas al pasar de una capa superficial al embrión o al doblar una capa debajo de otra. La gastrulación crea 3 capas germinales primarias que darán origen a diversas estructuras. Son llamadas endodermo, ectodermo y mesodermo. La neurulación va después de la gastrulación a partir de células en el ectodermo. En esta etapa se crean los sistemas nervioso central, periférico y las células pigmentarias. La masa celular interna se convierte en embrión, se forma un sinsitio trofoblasto para el intercambio de nutrientes. La conexión placentaria completa la fase de implantación. Una vez que entramos en esta fase ya se considera que existe un embrión. En este embrión, que mide cerca de 1 centímetro de largo, ya podemos empezar a ver los brazos, ojos y nariz. La frontera entre feto y embrión no está muy bien definida. Muchas personas consideran que para la 12ª semana ya se ha formado el feto. La edad gestacional es algo que los doctores y científicos usan para medir qué tanto se ha desarrollado el embrión. Se mide desde el primer día del último ciclo menstrual de la madre. Entonces, podríamos resumir las etapas del desarrollo embrionario en fecundación del óvulo, cigoto, mórula, blastocisto, embrión y feto. Finalmente, en esta imagen podemos ver todo el ciclo. De la semana 36 a la 42 se considera que el embarazo está por terminar y el producto está listo para salir.